Crecí apreciando muchísimo la naturaleza. Si iba al bosque, a pescar o a las montañas, la tranquilidad que traían consigo estas experiencias no tenía comparación. Algunas eran incluso etéreas. Podía sentir a la madre naturaleza viviendo y respirando, asegurándose siempre de que tuviera todo lo que necesitaba mientras pisaba sus ricos terrenos. El año pasado, compré una cabaña en las montañas. Siempre me ha gustado desconectarme de la ciudad en el frío invierno e ir a un lugar que se siente mágico. Esta cabaña tenía la sensación de estar en algún lugar de ese reino. La emoción se apoderó de mí cuando pensé que finalmente tenía mi propio lugar en las montañas nevadas, lejos de la ciudad, lejos del trabajo y de la gente que hace tanto ruido que a veces solo necesito un pequeño respiro. Así que la adquisición de la cabaña de madera no podría haber llegado en mejor momento. Con la cabeza a punto de estallar y la mente nublada por las cosas más aburridas y las tareas más mundanas posibles en el trabajo, no podía esperar unos días para recargar mis baterías. Con nadie más que mi compañero de confianza, mi audaz compañero y mi mejor amigo, el setter irlandés Blaze, que acababa de cumplir 6 años, decidí empacar todo lo necesario y partir. Conduje durante casi 3 horas. Los árboles estaban cargados de nieve y los copos caían lentamente al suelo. Me sentí como si estuviera en un cuento de hadas. Una inmensidad de blanco que conquistaba toda la tierra antigua durante kilómetros y kilómetros frente a mis ojos. Detuve el auto en algún lugar del camino para buscar agua fresca de un manantial que corría a través del bosque helado. La vista era un espectáculo y no pude evitar beber. Hacía tanto frío que sentí que mi pecho se congelaba. Sin embargo, era muy refrescante. Así que me llevé unos cuantos galones para la cabaña para que Blaze y yo no nos deshidratáramos. Llegué a la cabaña por la tarde. La temperatura empezó a bajar a medida que se acercaba la noche. Tenía quizás 2 horas de luz como máximo. Aparqué el coche, llevé los suministros y la comida al interior, encendí el generador, cogí un poco de leña y la arrojé a la chimenea. Eché un poco de gasolina encima y la llama envolvió los leños. Después de eso, empecé a palear la nieve del porche delantero y de los alrededores de la casa. También llevé mi rifle de caza porque pensé que un guiso de conejo no haría daño a nadie. Siempre me gustó y a Blaze también. El tiempo pasó bastante rápido, y tras terminar todas las tareas, llegó el momento de entrar y preparar algo de comer. Tenía comida para perros enlatada para Blaze, y mientras sentía que mi estómago gruñía, me vino a la mente la deliciosa imagen de salchichas y huevos sobre tostadas. Encendí algunas velas para hacer el ambiente más agradable. También encendí una linterna, y todo parecía estar perfecto. La noche cayó sobre la cabaña aislada, y los vientos invernales aullaban fuera sobre el infinito manto de nieve. Las sombras bailaban en las paredes como pequeños demonios. La madera crujiente cantaba su canción, trayendo paz a mi mente cansada. La cabaña parecía un regalo de Dios. No tenía televisión para distraerme, y no revisé internet. Solo llevaba conmigo mi teléfono celular como medida de precaución porque podrían haber ocurrido accidentes. A pesar de que la recepción había sido bastante mala, aún me permitió llamar al 911. Después de terminar de comer, disfruté de una cerveza y un libro. Me quedé dormido en un instante. Puf, así de simple. El aire fresco ha tenido este efecto en mí desde que era un niño. El libro cayó de mi regazo y golpeó el suelo. Me desperté instantáneamente y vi a Blaze mirando hacia la puerta. Se quedó quieto, gruñendo suavemente. «¿Qué pasa, muchacho?», Srenia pregunté. Podía ver que temblaba tanto de ira como de miedo. Comenzó a ladrar nerviosamente. Nunca lo había visto así antes. Afuera, en medio de los aullidos del viento invernal, oí una especie de sonido estático combinado con un gorgoteo bajo. Era como si alguien estuviera haciendo zapping en un televisor roto, donde un canal era solo una estática molesta y el siguiente eran monstruos indescriptibles enfurecidos. Miré hacia afuera y no vi nada. Entonces agarré mi rifle y quise abrir la puerta y comprobarlo en persona. Sin embargo, Blaze no me dejó hacerlo. En cambio, se paró frente a la puerta, ladrándome esta vez. Fuera lo que fuese lo que vagaba afuera, Blaze sintió que era necesario avisarme que si iba allí, solo habría encontrado muerte. ¿Qué diablos es esa cosa de ahí afuera? Maldita sea, me susurré a mí mismo. Miré por la ventana de nuevo y creí ver una figura oscura mirando la cabaña. Miró hacia atrás, y luego se perdió de vista. Blaze ladró tan fuerte como sus pulmones pudieron soportarlo. «Blaze, ven aquí, muchacho, ven aquí ahora».
Srenia, lo llamé. El único punto débil era la ventana. Si lo que estaba afuera quería saltar como una bestia, le dije que lo hiciera. Le habría metido 2 balas entre los ojos en segundos. Blaze probablemente se lo habría comido todo de una sola vez. Los sonidos estáticos y gorgoteantes nunca cesaron, a pesar de que la criatura había desaparecido. Volví a mirar la ventana. Nada. Solo oía esos malditos sonidos. Al cabo de un rato, una gran banda salió de la puerta, y luego volvió a salir, repetidamente. Se sacudió, y preparé mi arma para disparar. Si esa puerta se hubiera caído, la muerte de lo que fuera que estuviera al costado habría sido rápida. «Oye, hombre, abre. Estas cosas de afuera me matarán. Por favor», dijo la voz de un hombre asustado. Siguió golpeando la puerta como si su vida dependiera de ello. Y así fue. Si no actuaba rápido, el pobre hombre habría sido destrozado hasta la muerte por las bestias que vagaban por la vieja montaña. «Espera, ya voy», grité. Tenía que ayudar a ese hombre más. Probablemente estaba perdido, asustado, solo y deshidratado. Blaze saltó frente a la puerta. Me ladró de nuevo empujándome hacia atrás. Algo andaba mal si hacía eso. «Vamos, hombre, abre la maldita puerta de una vez, ¿quieres?» Blaze siguió ladrando con violencia. «Lo siento, amigo. No puedo hacerlo», respondí, comprendiendo que se trataba de otra persona, no de un hombre. Confiaba más en Blaze que en mí misma. Era un perro valiente e inteligente, un verdadero amigo y compañero. La bestia aulló y escuché que su voz cambiaba mientras se ahogaba. Tosió, escupió y pensé que se estaba asfixiando. «Cariño, ¿puedes abrirle la puerta a mamá? Tengo un regalo para ti. Me tomó tanto tiempo encontrarte, y quiero dártelo», logró la voz de mi madre. «¿Qué?», dije, casi dejando caer el rifle de mis manos. Mi madre murió cuando yo era solo una niña. Y a excepción de su cálida sonrisa, la voz era lo único que recordaba de ella. Luego se escucharon ruidos de golpes en la casa como si la cantidad de criaturas afuera hubiera crecido exponencialmente. Había ido allí, esperando encontrar el paraíso en la soledad. Pero resulta que el infierno se había congelado en ese lugar exacto. Nada natural y de este mundo podría haber hecho esos ruidos, y luego imitar la voz de mi madre muerta. Vuelvo a comprobar la situación en el exterior. Las criaturas sombrías habían aumentado en número. Conté 12 de ellas. 6 simplemente permanecieron inmóviles mientras las otras 6 gruñían, rugían y aullaban en la oscuridad de la noche. Vi a una de ellas acercarse a la ventana y retrocedí unos pasos. Pegó sus ojos muertos a la ventana. No tenía nariz, solo 2 pequeños agujeros. Su boca era una línea recta horizontal. La abrió y chupó la ventana. Al hacerlo reveló pequeñas filas de dientes afilados. «¿Por qué no le abres la puerta a tu querido abuelo? Hace frío afuera, hijito», gruñó la criatura. «El abuelo también murió cuando yo era solo un niño. Después de la muerte de mi madre, tuvo un ataque cardíaco porque no pudo soportar su ausencia». Me quedé mirándolo mientras imitaba la voz de mi abuelo. No sé cómo demonios conocía la voz de mi madre o la de mi abuelo, pero sucedió. Tal vez leyó mi mente y buscó en mis recuerdos. Tal vez al hacerlo, extrajo sus voces de mi cabeza. Diablos. Esto me sonaba como una locura, pero lo que había presenciado no debería haber sido posible, y solo viendo esa locura, todos los escenarios en los que pensé podrían haber sido probables. El vidrio comenzó a agrietarse bajo la presión de la cara de la criatura, pero afortunadamente, había estacionado el jeep justo frente a la casa, por lo que podría haber salido corriendo. Los golpes en toda la casa se intensificaron, y sentí la presión de la muerte desgarrando mi corazón. La ventana cedería pronto, así que dije al diablo con ella. En cambio, apunté el rifle directamente a la fealdad y apreté el gatillo. Estalló su cabeza en millones de pedazos y todo se detuvo. «Blaze, vamos a salir corriendo, amigo», dije, esperando que ambos pudiéramos escapar de ese desastre. Agarré un trozo de madera ardiendo de la chimenea y atravesé la puerta. Las criaturas sombrías incluso habían crecido en número, tal vez 20 o 30 de ellas. Blaze ladró, echando espuma por la boca. «William, William, William», dijo una voz ronca. Era algo extraño para mí. No se parecía a nadie que conociera. Me di la vuelta y los vi a todos reunidos en una manada, esperando para atacar. «Quédate atrás», dije, amenazándolos con la madera en llamas. Sisearon y retrocedieron colectivamente. Les arrojé la madera y se dispersaron en un instante.
Abrí la puerta del auto para que entrara Blaze, y él inmediatamente saltó al asiento del pasajero. Un par de garras agarraron mi tobillo desde debajo del jeep y me tiraron. Me hicieron caer, y vi la abominación trepando por mi pierna. Le di en la cabeza con la culata del rifle. Luego, cuando silbó con su horrible boca, le metí el cañón y disparé. Se voló la cabeza en el costado de mi auto. Puse el motor en marcha y el auto cobró vida. Blaze estaba agitado y asustado. Le di una palmadita en la cabeza y le dije que todo estaría bien. Pisé a fondo el acelerador y atropellé a esas criaturas sintiendo cómo se les crujían los cráneos bajo las ruedas. Unas horas después estaba de nuevo en mi apartamento con Blaze. Todo estaba tranquilo. Tal vez la ciudad no fuera tan mala después de todo. Esto pasó el año pasado. Unas semanas después del incidente, recibí un mensaje anónimo que decía: «Hola William, tienes que volver a la cabaña. Hay asuntos urgentes de los que necesito hablar contigo. Soy uno de tus vecinos. Atentamente, Thomas». Recordé haber visto algunas casas en mi camino hacia allí, pero no pensé en detenerme. Además, el antiguo propietario había desaparecido. No volví todavía, tal vez en algún momento del futuro. Me encanta el bosque. No hay nada como despertarse con el canto de los pájaros y el sol matutino brillando entre los árboles. Las tardes son perfectas para cazar y pescar. El bosque está tranquilo durante esta época. También es el momento de escuchar ruidos extraños. Los sonidos son similares a una fuerte ráfaga de viento entre los árboles. Sin embargo, no se escucha ninguna ráfaga. A veces son muy fuertes. Otras veces son menos que un susurro. Los sonidos son más prominentes después de la lluvia, y son similares al crepitar de un fuego. Crié a mi familia en estos bosques tal como mi padre me crió a mí. Tengo 2 hijas y un hijo. Él es muy parecido a mí, valiente e intrépido hasta la exageración. La mujercita siempre nos dice que la manzana no cae lejos del árbol. Por supuesto, mi hijo y yo siempre respondemos: «Es algo bueno. Así sería más difícil encontrarlos», lo que siempre la hace reír un poco. Tal como yo lo hacía a su edad, él a menudo se alejaba a explorar. Mi padre siempre trató de asustarme con sus historias para que me quedara cerca de casa. Su favorita era la del monstruo de ojos blancos. Dijo que cuando era joven estaba caminando por el bosque y escuchó el viento soplar detrás de él, pero no se sentía. De la nada, una criatura enorme con ojos blancos se le acercó y se detuvo. Se quedó allí mirándolo y gruñendo casi como un zumbido. Huyó hacia el bosque y cuando se dio la vuelta, el monstruo había desaparecido. También me contó historias de criaturas parecidas a los humanos que salían corriendo en cuanto te veían. Dijo que personas de todas partes habían visto a estas criaturas y que dejaban huellas extrañas donde habían estado. Nunca creí en esas historias, pero siempre respeté los deseos de mi padre. Así que me mantenía alejado de los lugares a los que me decía que no fuera. El problema de vivir en el bosque son los inviernos. El invierno a menudo significa que debemos buscar más lejos de nuestra propiedad o comerciar con otras personas para poder comer. Mi padre me enseñó a cazar solo de noche en invierno, de localizar fácilmente entre los árboles ralos por tus presas. Esta noche será la primera noche que lleve a mi hijo a una cacería nocturna. Estoy muy orgullosa de él. Solo sígueme y mantente agachado. Le susurro mientras hago una señal con la mano. «Está bien, papá», responde. Lentamente acechamos por el bosque y nos topamos con un ciervo. «Parece un ciervo de 10 puntas, papá», dice. «Buen ojo, muchacho», digo mientras mi pie golpea una ramita en el suelo del bosque. El ciervo levanta la cabeza y sin dudarlo se dirige al bosque. Lo perseguimos esquivando y zigzagueando entre los árboles intentando empujarlo hacia el río. Empiezo a oír el viento a través de los árboles y lo que suena como un gruñido bajo. «No te preocupes, papá, lo tengo», swinga mi hijo mientras salta por un terraplén para cortar el paso a nuestra presa. El extraño sonido parece acercarse cada vez más. Miro a mi derecha y veo los ojos blancos acercándose rápidamente. Le grito a mi hijo: «¡Alto!». No me escucha. Puedo oír al monstruo justo sobre el terraplén. Mi hijo se lanza sobre el terraplén y desaparece de la vista. Cuando me acerco al borde lo veo. El monstruo de ojos blancos destroza a mi hijo con un chillido furioso y lo arroja al suelo como un muñeco de trapo. Se detiene para mirar su obra mientras gruñe casi burlonamente. Dejo escapar un grito que hace temblar los árboles. Ese monstruo bastardo pagará por esto. Recojo una piedra y salto desde el terraplén, cayendo sobre la cabeza del monstruo.
Golpeo a la criatura con la piedra con todas mis fuerzas. Siento que el monstruo se sacude mientras cada golpe aplastante de cráneo termina con un fuerte crujido. Cuando levanto la piedra para asestarle un golpe mortal, un fuerte ruido rompe la oscuridad de la noche. Empiezo a marearme y caigo de espaldas sobre la cabeza del monstruo. Con mi último aliento, veo a mi hijo cojeando hacia el bosque. Sonrío porque sé que está a salvo y cierro los ojos. Soy cuidador de temporada en un parque nacional de Alaska. No diré cuál, porque todavía valoro mi trabajo y mis empleadores me han advertido que mantenga la boca cerrada sobre cualquier cosa inusual que haya visto durante mi tiempo aquí. Dicho esto, hay algunas cosas muy extrañas que he visto en los últimos 3 años que he ocupado este puesto, y pensé que compartiría algunas con ustedes. Es posible que ni siquiera sepan que es un cuidador de temporada, y eso es completamente comprensible. En general, no es tan emocionante, para ser honesto. Empiezo mi temporada cuando el parque ha cerrado por el invierno, y es mi responsabilidad asegurarme de que las distintas cabañas y edificios públicos se mantengan en buen estado, y de que la nieve se mantenga limpia de sus techos, para evitar cualquier daño. Ese tipo de cosas. Es un trabajo solitario. Y, si eres una persona sociable, probablemente no sea para ti. Hay que ser un poco raro para exiliarse voluntariamente durante 3 meses seguidos, sabiendo que no hay salida hasta que la nieve empiece a derretirse, y las máquinas quitanieves puedan empezar a limpiar algunos de los caminos de acceso que llevan a mi cabaña. Tengo una moto de nieve que puedo utilizar para hacer el viaje de 3 horas hasta la estación de guardabosques más cercana si es necesario, pero no es como un viaje rápido a la tienda de la esquina. Sin embargo, a mí me va bien. Siempre he sido un poco solitario y tengo a Max, mi terrier Jack Russell, para hacerme compañía. El trabajo no es muy exigente. Normalmente solo dedico unos días a la semana a atender mis responsabilidades, y el resto del tiempo es mío para hacer lo que me plazca. Hace unos años, empecé a hacer fotografías de la naturaleza como pasatiempo para pasar el tiempo, e incluso he publicado algunas de mis fotografías en una organización cuyo nombre reconocerías. De hecho, ahora mismo tengo copias enmarcadas de esas revistas que cuelgan en la pared detrás de mí. Mucha gente pasa por este parque durante los meses más templados. Probablemente sea uno de los lugares más populares para los amantes de las actividades al aire libre, que vienen a explorar en esta región de Alaska. Sin embargo, en los meses de invierno, está completamente desierto, salvo por unas pocas estaciones de guardabosques solitarias y similares. A veces paso semanas enteras sin ver a nadie, y la única persona con la que hablo con regularidad es mi compañero guardabosques, lo llamaremos Rick, con quien hablo unas cuantas veces a la semana por radio. Aparte de eso, solo estamos Max y yo. No estoy seguro de cuál es la mejor manera de contarles algunas de las cosas que he visto aquí en los días oscuros y helados del invierno, así que me lanzaré directamente a hablarles de las sombras, al menos, así es como las llamo cuando hablo conmigo mismo. No tengo idea de qué son realmente, pero cuando las tormentas de invierno soplan con fuerza contra las ventanas cerradas de mi cabaña, y la visibilidad en la nieve y la luz tenue es casi nula, las verán. Es casi como ver a alguien moviéndose detrás de un cristal esmerilado, todo indistinto y sombrío. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, encontrando patrones en la estática caótica de toda esa nieve que caía, pero luego comencé a escucharlos también. Como murmullos lo suficientemente fuertes para escucharlos por encima del aullido del viento, pero demasiado suaves para reconocerlos como algún tipo de discurso inteligente. Es suficiente para ponerte nervioso, te lo puedo asegurar. Suelen aparecer solo durante una fuerte tormenta de nieve, y cuanto más feroz sea la tormenta, más se acercarán a la cabaña. He llegado al punto en que me aseguro de haber cerrado las puertas y ventanas mucho antes del anochecer, si sé que se acerca una tormenta. Una vez, durante una ventisca especialmente desagradable, pude escucharlos moverse por toda mi cabaña, como una especie de desfile de pesadilla. Esa noche fue mala. En un momento dado, vi y oí el pomo de la puerta de mi casa girando, todo lento y deliberado, acompañado de lo que sonaba como un suave rasguño en la superficie de madera. Lo peor de todo, y juro sobre una pila de Biblias que es la verdad, fue la débil voz susurrante que seguía llamando mi nombre justo al otro lado de la puerta. Eso continuó durante 1 hora o más, e incluso ahora, si cierro los ojos, todavía puedo escuchar esa voz fría y hueca.
Es lo que imagino que sonaría una persona si le arrancaran el alma del cuerpo. Supongo que estoy siendo un poco demasiado dramática, pero es la única forma en que puedo describirlo. Vivo, pero también sin vida. No sé una mejor manera de explicarlo. No hay razón para detenerse en ello, supongo. Diré que no estoy segura de qué habría sucedido si no me hubiera acordado de echar el pestillo esa noche, pero no me interesa averiguarlo. Solo pensar en eso me pone ansiosa. Se lo comenté a Rick al día siguiente, cuando la tormenta se calmó, y pude recibir una señal de radio. Esperaba que se riera de mí por dejarme asustar por la oscuridad, pero no lo hizo. Con mucha calma y firmeza me dijo que era mejor no hablar de ellos, y que me asegurara de mantenerme bien encerrado cuando llegaran las fuertes tormentas de nieve. Traté de pedirle más información, pero se negó a dar más detalles. Lo único que añadió fue que no todo duerme cuando llega el invierno aquí. Tengo que admitir que me asustó bastante con esa frase. Definitivamente sabe algo sobre ellos, y voy a intentar localizarlo algún día, y obtener más información. Lo siguiente en la lista es el cementerio de coches. No te estoy mintiendo. Si exploras lo suficientemente lejos de los caminos trillados por aquí, es muy probable que encuentres uno, un coche o camión, inexplicablemente abandonado en medio de un remanso de Alaska. No tiene ningún sentido. El primero que vi fue un BMW Coupé de principios de los años 2000, que parecía recién salido de una sala de exposición, salvo por el hecho de que la mitad estaba incrustada en un viejo abeto que probablemente había estado allí desde antes de que existieran los coches. Casi parecía como si el árbol hubiera crecido alrededor del coche, o tal vez el coche se hubiera interpuesto en el árbol. No sé cómo es posible, solo sé que estaba allí. He visto algunos de ellos durante mi estancia aquí, a veces atrapados en los árboles como ese BMW, y a veces simplemente parados en medio de un espacio abierto de tierra. Todos parecían recién salidos de la carretera, y ninguno de ellos tenía ninguna forma lógica de haber llegado allí, incluso sin toda la parte de atrapados en los árboles. Sin embargo, lo más desconcertante de los coches es la ropa. He dejado de buscar y tiendo a evitar acercarme a uno si lo veo. Pero la primera vez que vi uno, mi curiosidad me llevó a echarle un vistazo. Intenté abrir las puertas, pero todas estaban cerradas. Sin embargo, cuando miré por las ventanas, vi una cosa increíble. En los asientos delanteros parecía que alguien había dejado la ropa, pantalones, camisas, calcetines, zapatos, todo, y les había abrochado los cinturones de seguridad. Era como si la gente del coche hubiera desaparecido en mitad del viaje, dejando la ropa tal y como la llevaban puesta. Es espeluznante, es una palabra para describirlo, pero, si soy sincero, me asustó muchísimo. La otra cosa sobre los coches es que no encontrarás el mismo dos veces. Cuando vi ese primer BMW, volví al día siguiente con mi cámara para sacarle una foto, pero ya no estaba allí. Pensé que simplemente había olvidado dónde estaba o que me había perdido. Pero cuando vi las huellas de mis botas en la nieve del día anterior, supe que estaba en el lugar correcto. Intenté informar de esto a los guardabosques también, pero Rick me dijo que ya ni siquiera enviarían a nadie a investigarlos. Para cuando alguien llegara, ya se habrían ido. Al parecer, los informes de este tipo de cosas han estado llegando periódicamente durante los últimos 20 o 30 años, y nadie sabe nada sobre ellos. Me dijo que uno de los guardabosques había encontrado uno una vez, un autobús escolar de Texas, si puedes creerlo. En cada una de las filas de asientos había pilas de ropa vacía, con la excepción del conductor. El guardabosques que lo encontró dijo que el conductor estaba allí, pero no realmente, casi como un holograma borroso congelado en el tiempo. Dijo que el conductor, un hombre mayor, parecía estar congelado en algún grito aterrorizado, con los ojos muy abiertos y la boca abierta. El guardabosques intentó entrar en el autobús por la puerta trasera de emergencia, pero cuando logró abrirla, un fuerte zumbido le llenó los oídos y una vibración de alta frecuencia le recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. Dijo que cuanto más se acercaba, más intensos se volvían el sonido y la sensación. Antes de que pudiera dar un paso dentro del autobús, se hizo tan fuerte que pensó que se iba a desmayar. Lo mejor que pudo describir fue como cuando tienes dos imanes fuertes y opuestos que intentas juntar. Cuanto más empujas, más fuerte se vuelve la resistencia. Dijo que era casi como si el universo de alguna manera lo mantuviera fuera de ese autobús, como si no perteneciera a él. Se alejó tambaleándose y pasó el día siguiente en cama, más enfermo que un perro.
Cuando volvió unos días después con otros guardabosques, el autobús había desaparecido. Personalmente, no puedo hablar por el zumbido y la vibración, solo sé que los evito cada vez que los veo. Simplemente no están bien. Lo último que os voy a contar hoy es el puente. A una milla o así de mi cabaña, por un sendero mantenido, hay un puente de cuerda que cruza un profundo barranco. A un lado hay un pedacito de roca que sobresale y que se usa como una especie de mirador. Ya sabéis a qué me refiero. Es un lugar donde los excursionistas se paran y se hacen selfies durante su caminata, para publicarlas en Facebook, Twitter o lo que sea. El departamento de parques incluso se tomó la molestia de instalar pasamanos a lo largo del borde, para evitar que alguien cayera y muriera. Por supuesto, aquí no hay excursionistas durante la temporada de invierno. El parque está técnicamente cerrado, y todos los caminos que conducen a la zona están bloqueados con cadenas, para evitar que alguien conduzca y se meta en problemas sin posibilidad de rescate. Camino por ese sendero probablemente una vez a la semana, buscando nuevas oportunidades para tomar fotografías con las que ocupar mi tiempo. Es un paseo hermoso y todo el paisaje parece tan nítido y fresco sin gente caminando por todos lados. He obtenido algunas fotos increíbles del puente, pero no me atrevo a salir cuando hace tanto frío. Sin embargo, las tablas están constantemente congeladas y resbaladizas por el hielo. Estoy bastante seguro de que no haría falta un gran paso en falso para caerme de culo y deslizarme por debajo de los asideros de cuerda, a la altura de la cintura. Estaría cayendo 60 metros hacia las rocas de abajo, antes de darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, aquí está la parte extraña. Invariablemente, cuando llego a ese puente, encuentro múltiples pares de huellas que conducen al afloramiento rocoso, pero ninguna de ellas se aleja de él. Vienen de todas las direcciones, algunas del camino y otras directamente de los árboles, pero todas parecen detenerse en el borde del barranco. Son de varios tamaños y longitudes de zancada, algunas de las cuales son muy pequeñas y otras son tan grandes que deben haber sido hechas por algún enorme cuerpo de una persona. La primera vez que las vi, temí que algunos intrusos se hubieran acercado demasiado al borde y se hubieran caído, pero cuando pasé la mayor parte de un día abriéndome paso con cuidado hasta el fondo del barranco, no pude encontrar ninguna señal de que alguien hubiera estado allí además de mí. Seré el primero en admitir que no soy un rastreador, pero incluso yo puedo saber cuándo las huellas en la nieve fresca conducen a un lugar y no regresan. Yo mismo salí una vez a ese afloramiento para ver si podía averiguar a dónde había ido toda esa gente. Tal vez había un camino oculto que no veía, pero en el momento en que mi pie tocó esa piedra, mi cabeza empezó a latir como si estuviera sufriendo la peor resaca que jamás había tenido. Cuando me alejé tambaleándome, el dolor desapareció como si nunca hubiera estado allí, y me quedé con una hemorragia nasal bastante insistente durante el resto de la tarde como único recuerdo. No lo volví a intentar. Max ni siquiera se acercará. Comenzará a gemir tan pronto como empecemos a acercarnos a esa parte del sendero. Eso sí, es un perro con el que he tenido que luchar, en múltiples ocasiones, dentro de la cabaña, porque estaba tan indignado de que una manada de lobos se atreviera a acercarse demasiado a su territorio. A pesar de su pequeña estatura, no parece tener el gen de autoconservación que le dice cuándo debería tener miedo de algo. Pero no el mirador, esa es otra historia. Supongo que hasta Max tiene sus límites. Tengo más historias, pero me estoy cansando un poco, y ya es hora de dormir un poco. Mañana tengo que ir a las cabañas junto al lago congelado y asegurarme de que los techos estén despejados. Escribiré más tarde. La próxima vez les contaré sobre los osos muertos. Comenzamos a caminar por un sendero normal. Hacía un frío del demonio, pero a ella le encantaba caminar en la nieve, así que me las arreglé. «Nena, date prisa», dijo, a unos 15 metros por delante de mí. «Ya voy, sabes que no soy buena para caminar», dije, quedándome quieta esperando a que mi respiración se calmara lo suficiente para alcanzarla. Una vez que recuperé la respiración, eché a correr para alcanzarla. Cuando llegué a su lado, noté que apenas respiraba con dificultad. «¿Cómo haces esto que todos los inviernos?», dije, con los pulmones doloridos por el aire frío y duro. «¿Cómo no lo haces?», dijo, y siguió caminando, dejándome atrás de nuevo. Pude seguirla hasta donde se detuvo a unos 6 metros más adelante. Estábamos parados en la cima de un acantilado,
Estábamos fácilmente a 500 metros del suelo. La vista sobre los árboles era impresionante. La sensación que nos dio era imposible de expresar con palabras. La sensación que tuvo un pájaro la primera vez que voló. Sin embargo, nuestro momento de asombro se vio interrumpido bruscamente por el crujido del suelo debajo de nosotros, cuando el borde se rompió y nos deslizó a una velocidad vertiginosa por la empinada pendiente. Ambos aterrizamos en el fondo con fuertes y dolorosos crujidos en el suelo. Palpé mi cuerpo y noté que no había nada roto. «Katie, ¿estás bien?» «Swing», le grité y recibí una respuesta rápida. «Sí, no hay nada roto, pero vamos a tener que revisarnos mutuamente para asegurarnos de que no se nos haya escapado nada». «Ahora no es momento de coquetear», dije, un poco mareado mientras me ponía de pie. «Bueno, tenemos que volver allí arriba de alguna manera», dijo Katie tambaleándose mientras se ponía de pie. «Bueno, a menos que hayas traído algo de equipo de escalada, parece que vamos a tener que caminar alrededor», dije caminando cerca de ella para revisar su cabeza y espalda en busca de heridas. Ella hizo lo mismo y después de que yo subiera a un árbol para echar un buen vistazo a los alrededores, no nos dimos cuenta cuando llegamos a la cima. Una vez que llegué a la cima, me di cuenta de que habíamos caído en el lado opuesto de donde estaban los senderos. Estábamos fácilmente a varias docenas de millas de cualquier sendero o campamento, así que tomamos nuestro equipo y comenzamos a caminar. Después de 1 hora o 2 de caminata, siguiendo la montaña, el acantilado se sentó para encontrar el camino donde armamos el campamento para dormir esa noche mientras hacía demasiado frío para movernos. Armamos una carpa de baja temperatura y nos acurrucamos adentro para mantenernos calientes. A última hora de la mañana, nos despertamos, cerramos el campamento y volvimos a caminar. Estábamos funcionando con comida de campamento de mala calidad que apenas nos mantenía en marcha. Toda nuestra agua se congeló en la botella y no pudimos calentarla lo suficiente para beber, así que nos quedamos con nuestra única opción, comer la nieve. Aunque sació nuestra sed, nos hizo sentir aún más fríos de lo que ya estábamos. Me sentí como un cubo de hielo en la Antártida. Decidimos que lo mejor para nosotros era montar un campamento e intentar calentar el agua para hidratarnos adecuadamente. Encendí el fuego mientras Katie armaba la carpa y el aislamiento. Una vez que el fuego estuvo lo suficientemente encendido como para irme, me escabullí para cazar algo de comida antes de que me engañaran para ayudar con el agua. Me encontré en un arroyo congelado, rompí una capa de hielo y tiré un sedal para tal vez pescar algo. Recordé que cuando crecí con mi tío en una reserva, los ancianos contaban historias sobre lo que había en los bosques de invierno. La que más me asustó fue la historia del Wendigo. Cómo los hombres se volvían locos durante los inviernos de hambre y se comían a sus otros buenos hombres. La forma en que caía la nieve y el viento soplaba de manera escalofriante me hizo sentir que algo estaba ahí afuera conmigo. Pero los Wendigos no son reales, solo cuentos populares. Había atrapado un pez bastante grande mientras miraba distraídamente los bosques congelados que me rodeaban. Escuché un chasquido detrás de mí, pero cuando miré, era un cervatillo con la cabeza cubierta de nieve que estaba detrás de mí, pero se escapó antes de que pudiera atraparlo. Llevé mi pescado en un palo al campamento y comencé a cocinarlo. ¿Dónde estabas? Estaba muy preocupada. Pensé que saliste y te mataste, intentó gritar Katie, pero su falta de energía se apoderó de su voz y sus oraciones se convirtieron en gatear en lugar de correr. Estaba buscando comida, ¿ves? Le mostré mi captura, pero se burló y dijo, «¿Y? Podrías haber muerto, no puedes irte en medio del bosque. Lo siento, ¿podemos comer solo? No tengo energía para discutir». Bien. Nos sentamos y dividimos el pescado entre nosotros. La comida caliente se sintió como una nueva explosión de vida mientras bebía nuestra agua recién calentada. Dormimos bastante bien. Empacamos y volvimos a caminar por el sendero inexistente. Había estado tan harta de la manta blanca mate que cubría todo que casi me derrumbé. Todo parecía igual, y el progreso parecía mínimo. Si es que avanzábamos algo, pero la sonrisa y el entusiasmo de Katie me mantuvieron lo suficientemente estable como para seguir caminando. Pero entonces, un crujido demasiado familiar, mientras caminábamos por un sendero, nos llevó aún más abajo y lejos de todo. Aunque esta caída fue mucho más corta que la anterior, aterrizamos en raíces de árboles descubiertas, un aterrizaje mucho más duro. Estaba bien, pero cuando revisé a Katie pude ver que tenía una pierna rota. Su hueso le presionaba la piel y no podía caminar. La llevé a una zona más suave y cálida antes de montarle un campamento.
Cogí más peces y la alimenté durante el día y la envolví bien con sus mantas y su saco de dormir para mantenerla caliente y mantener su hueso en su lugar. Me quedé en un refugio separado para no estropearle la pierna en una tienda tan pequeña. Cuando me desperté me sentí casi mareada y confusa, y una sensación casi extraña para mí en ese momento me invadió: calidez. Sobre la tienda en la que dormía Katie había una figura. Era un humanoide rudo con una forma que cambiaba rápidamente y que de alguna manera se mantenía dentro de los límites lo suficiente como para ser considerado una monstruosidad casi humana. Su piel cambiaba de color en una paleta de azules helados y grises enfermizos, con manchas que de alguna manera se diferenciaban entre sí, pero que de alguna manera formaban una figura uniforme. Movió su mirada de mí a la tienda mientras estiraba un brazo borroso, excesivamente largo y demacrado hacia la tienda. La estaba señalando. La cosa que estaba frente a mí era un Wendigo por definición pura, y apuntaba hacia Katie. Con un fuerte viento la figura desapareció en la nieve y entré en la tienda para ver cómo estaba Katie. La empujé un poco pero no respondió. Sentí su piel. Estaba fría. Rápidamente la desenvolví y revisé su respiración y sus latidos cardíacos, pero fue inútil. Se había ido. Su piel, una vez cálida con entusiasmo y energía, ahora estaba fría al tacto. Sus ojos, una vez llenos hasta el borde de vida, ahora miraban con una mirada ideal sus manos que se habían vuelto negras por una mezcla de hemorragia interna y congelación. Me senté junto al fuego esperando poder irme y olvidar que existía. Pero no, ella era real, existía, y no podía olvidarla e irme. Me quedé en el campamento durante semanas, al menos eso sentí. Los arroyos se habían congelado por completo, por lo que no podía pescar y todas las pequeñas criaturas comestibles se habían ido, dejándome sola y hambrienta. Me senté junto al fuego y lo mantuve vivo para tener algo de control. Pero incluso eso fue un placer fugaz, ya que pronto me quedé sin madera seca para quemar, y las hojas no impedían que el fuego se apagara. Mientras el hambre intentaba apoderarse de mí, una y otra vez me asaltaba un pensamiento en el que no podía pensar, pero que no podía olvidar. A 2 metros de mi espalda había una fuente de carne. Todo lo que tenía que hacer era cortarla y cocinarla. Pero no podía. Eso no sucedería. Haría cualquier otra cosa para sobrevivir, pero eso era demasiado. Pero los días de hambre y las noches frías rompieron mi fervor y sentí que era la única manera de vivir. Con una navaja suiza, corté un trozo de músculo de la parte posterior de su pantorrilla y lo puse sobre el fuego. Una vez que terminó de cocinarse y la carne estaba en un plato de cocina, me quedé mirándola durante lo que parecieron horas, pensando en cualquier excusa que pudiera encontrar para no hacerlo, para no cometer el único pecado universal de todos los pueblos. Pero una vez que la noche había pasado y la mañana había puesto sus largos, hermosos y horribles dedos en el cielo, di un mordisco. El calor de la carne me obligó a tomar otro, y otro, y otro, hasta que no me quedaron más bocados. El plato estaba de nuevo frente a mí, ahora vacío, de alguna manera peor que cuando estaba lleno. Entonces lo oí gritar, oí ladridos y gritos de humanos lejos de mí. Esto no podía haber sido real, así que me senté y esperé. Pero era real, esto existía. Los médicos me recogieron y me llevaron en avión a un hospital donde escribo esto. Los ancianos estaban equivocados. No había ningún Wendigo en estos bosques invernales. No había ninguno cuando entré en el bosque invernal, pero sé con certeza que uno se fue cuando me rescataron.